¿Qué estudia física? Aquí entonces nosotros ya estamos en lo que está estudiando física para que ustedes recuerdan este tipo de respuestas. Física estudia los fenómenos de la naturaleza que no cambian la estructura de la materia. Por ejemplo, si nosotros quemamos algo, en este caso ya hay cambio de unas moléculas se convierten en otras moléculas. Esto ya no sería fenómeno físico. Pero si nosotros estamos apretando algo, rompiendo algún material o chocando, estos sí serían fenómenos que estudia física, porque nosotros no estamos cambiando la piedra, solamente la estamos haciéndole presión. No estamos cambiando la piedra, solamente la convertimos en dos diferentes objetos, ¿sí? Métodos físicos que se usa, científicos que se usa física, aquí también ya les di esto en forma de repaso. Es observación, hipótesis, experimentación y finalmente formulando una ley. Así, por ejemplo, nosotros podemos ver, si vemos, pues, ¿qué les doy ejemplo así como un poquito raro? Si nosotros, pues ahorita sobre enfermedades, ¿verdad? Si vemos si las personas están estornudando y tienen calentura, nosotros decimos, está enfermo. Entonces, cuando nosotros observando lo vemos y decimos está enfermo, palabras está enfermo, para nosotros es una hipótesis. Es algo que todavía no comprobamos, pero pensamos que si ya están estornudando y tienen calentura, entonces sí están enfermos. Y después, si hacemos experimentación, experimentamos que si la persona tiene fiebre, la vamos a ver si de una vez ya le está acompañando la tos, que les podemos ver haciendo unos análisis y vemos que si experimento, si nos dice, si tiene gripa, si está con resfriado, ¿sí? Esto se llama experimentación cuando hacen unas pruebas y estas pruebas confirman la hipótesis. Y cuando ya experimentos ya nos están confirmando, nosotros podemos decir que es una ley. Si una persona tiene tos y tiene fiebre, es enferma. ¿Ok? La de las cosas físicas que podemos ver. Si nosotros ya vemos que cuando están moviendo, movemos dos diferentes bolas, una así estaría grande y otra pequeña. Entonces vemos que cuando nosotros los empujamos, la más grande no se quiere moverse de su lugar tan fácil como la pequeña. Entonces nuestra hipótesis, ¿qué diría? Que los movimientos de dos bolas depende de su masa. Vamos a hacer experimentos. En experimentos agarramos diferentes objetos con diferentes masas de forma de bola y empezamos a empujarlos. Entonces ya si vemos que sí es cierto que sí es más grande la bola que tiene más masa, entonces es más difícil empujarla. Entonces con esto nosotros podemos formular una ley que movimiento sí definitivamente depende de la masa. ¿Sí me entienden ahorita? Sí. Sí, mismo. Ok, entonces estas son cosas como nosotros ya tenemos pensando. Entonces vamos más adelante. Si ya acuerdan que en la física dos cosas estaban muy importantes, que nosotros ya definimos algo, no solamente en forma de conceptos, sino la que podamos describir. Este se llama magnitud y sistema de unidades. Magnitud y unidad. Si nosotros ya estamos midiendo algo, podemos medir algo, cualquier cosa se llamaría magnitud. Entonces, como aquí dan ejemplos, la magnitud es velocidad de un auto, la masa de una piedra, el intervalo del tiempo pasado, las dimensiones de una casa también es unas magnitudes que describimos o temperaturas de un cuerpo, ¿correcto? Pero también necesitamos nosotros organizar nuestra escala en que nosotros vamos a hacerlos. Bienvenido, Miguel, qué bien que ya estás aquí. Perdón, se me Perdón. pasó mandarte el mensaje, pero pues es el mismo link en realidad. Pensaba que entras. ¿Ok? Ok. Vale. Entonces repasamos más de física. Mapa conceptual que aquí está, en este lado, está nada más para que ustedes ya lo ven, pues entiendan mejor estas cosas. La pongo ahorita. Magnitudes entonces que nosotros podemos medir
En física podrían ser fundamentales y podrían ser derivadas. ¿Acuerdan que son fundamentales? Las que nosotros definimos a base de este patrón, podemos nosotros describir lo que podríamos escribir directamente o indirectamente. Por eso, fundamentales serían tipo longitud, masa, tiempo y otras 4 medidas que ahorita ya vemos, definieron que sean fundamentales. Y todos los demás se llaman derivadas. Las derivadas se van a calcular por las fórmulas, ¿ok? Si ustedes tienen apuntes de antes, entonces podrían de allá también poner estos ciertos detalles en su cuaderno, no solamente dejarlo así. SI, MKS, CGS y inglés, ¿sí? Son diferentes tipos de magnitudes que usamos, pero más están basados en longitud, masa y tiempo. Sistema internacional usa magnitud de longitud, sería en metros, masa en kilos y tiempo en segundos. Otra sería en metros, kilos y segundos. Otra en centímetros, gramos y segundos. Y en inglés tiene, ¿cómo se llama? Pulgadas, segundos y masa en onzas. O sea que tienen otras medidas, ¿sí? Que en inglés se usan en realidad bastante en Inglaterra y también un poquito en Estados Unidos. Y por eso nuestros problemas a veces están, pero no se preocupen. Para exámenes y para sus preparaciones vamos a usar SI casi en todo. ¿Ok? Mediciones se podrían ser directos o indirectos. Esto también vimos en primera clase. Directos se llaman, es cuando nosotros estamos poniendo nuestro peso sobre pesas y nos están indicando a la vez cuánto pesamos. Son mediciones directas. E indirectas cuando necesitamos nosotros calcular, por ejemplo, volumen, ningún instrumento nos podría decir exactamente volumen directo. Nosotros podemos ver, por ejemplo, si es un cubo que tenemos que multiplicar lado por lado por lado, y a través de esta multiplicación vamos a encontrar volumen. Entonces, este tipo de medidas se llamaría medición indirecta. Siempre van a estar con unos errores de medición que podríamos hacer una medición porque nuestras pesas estaban mal, o nuestro ojo estaba viendo de un punto de la vista donde no se podía distinguir bien la escala, o solamente nosotros ya pusimos el número al momento cuando estamos distraídos y este número no es correcto, ¿ok? Esto se llama entonces los errores de mediciones. Vamos más adelante. Esto, sistema de magnitudes. Aquí tenemos que recordar que todo lo que está haciendo internacionalmente tiene que entre sí coincidirse. Entonces, si uno está en África, otro está en Australia, el tercero está en Estados Unidos, cuarto está en Rusia, y todos están trabajando con sus medidas que les acostumbraron ellos, pero para compartir sus respuestas, sus investigaciones o sus trabajos con todo el mundo, necesitan tener un patrón internacional. Entonces, apenas en 1960, o sea que apenas 60 años atrás, en una conferencia en París, dedujeron que vamos a usar tales medidas y estas medidas se van a usar todo el mundo para compartir bueno, para cuando nosotros ya estamos compartiendo trabajos con otros científicos, que ellos entiendan en qué medidas estábamos usando. Entonces ya tenemos magnitudes siguientes, con 7 magnitudes básicas se podría hacer todo. Son longitud, largo, masa, tiempo, temperatura, corriente eléctrica, intensidad luminosa y cantidad de sustancia, que en realidad más dato químico que físico, pero también nosotros la usamos. ¿En qué unidades se usan? En sistema internacional, sí, así se llama, por eso tienen que recordarlo. Sería metro, kilos, segundos, Kelvin, amperes, candela y mol. Y aquí están sus símbolos. Siempre se puede convertirlos de unos a otros. Por ejemplo, si están usando un sistema en inglés y usan en pulgadas, de pulgada, sabemos que pulgada mide 2,54 centímetros. Entonces también la podemos convertir en centímetros y después en metros.
Si nosotros ya tenemos tiempo, segundos, de hecho todos tienen segundos, aunque podríamos usar horas, también se puede convertir una unidad en la otra unidad porque hay relación entre ellos. ¿Ok? Vamos adelante. Vamos nosotros más fijarnos en rama de física que se llama mecánica. ¿Por qué? Porque pues es un poquito más numerosa y es mecánica clásica que nos está rodeando todo lo que está en movimiento. Entonces tenemos que entender cómo son movimientos, cómo podemos describirlos, ¿vale? Entonces ya nosotros tenemos aquí dos partes de rama de física que están usando en mecánica y que están describiendo y estudiando movimiento. Una se llama cinemática y otra se llama dinámica. Y aquí a su ladito izquierdo dice que es cinemática. A ver, Daniel, ¿me podrías leer qué dice cinemática? La cinemática estudia los movimientos de los cuerpos sin tener en cuenta aquellas causas por los provocan, Que por los los que provocan. provoca. Correcto. O sea que no nos importará qué movió este cuerpo. Nos importa nada más de qué forma está moviéndose. Causa no les importa. Si fue porque alguien allá estornudó, fue alguien que le aplicó alguna fuerza, si alguien lo opuso, no importa. ¿Ok? Esto se llama entonces, sin contar las causas. Y esto estudia cinemática. Cinemática sería basada más en velocidades, aceleración, y ahorita vemos en otras. Amelis, ¿me podrías decir qué dice la dinámica? ¿Qué estudia dinámica? Estudia la relación entre las fuerzas que actúan sobre un cuerpo y los efectos que se producen en su movimiento. Correcto. Ahí sí nosotros vamos a darnos más, fijarnos en las fuerzas que provocaron este movimiento. Ya no nos va a importar tanto con qué velocidad van, sino más bien por qué se van así, por qué se mueven de esta forma, ¿ok? Y esto ya estudia dinámica con las leyes de Newton. O sea, que leyes de Newton, si algún momento en sus cuestionarios tendrán este tipo de preguntas, tienen que fijarlo y relacionar con dinámica. Es la rama de física que está estudiando todo referente de fuerzas, o sea, que de causas de movimiento. Nosotros también hemos visto otra cosa muy importante y esta cosa se llamaba cantidades o más bien magnitudes escalares y vectoriales, ¿verdad? ¿Qué dice cantidades vectoriales? Miguel, ¿nos podrías decir, por favor, leyéndolo? Son las que además de un valor numérico y su unidad necesitan de una dirección o una recta de acción y un sentido para estar completamente determinadas. La fuerza es un ejemplo claro de magnitudes vectorial, pues sus efectos, al actuar sobre un cuerpo, dependerán no solo de su cantidad, sino también de la línea o largo de la cual se ejerce su acción. Exacto. Pau, ¿me podrías dar algún ejemplo que nosotros podemos decir? Sí, ahorita vas a leer. ¿Qué ejemplo podrías darnos de otra magnitud vectorial que usamos, aparte de fuerza? La gravedad, puede ser. La gravedad, correcto, también podría ser. Podría ser velocidad, también podría ser desplazamiento, lo que vimos, ¿verdad? Entre otras cosas. Muy bien. Ahora, Zahar, ¿podrías seguir leyéndonos de cantidades escalares, por favor? Cantidades escalares son aquellas cuya cantidad está determinada mediante un número seguido de la unidad correspondiente. Por ejemplo, la longitud, el volumen, la masa, la temperatura, la energía y entre otras. Muy bien. O sea que aquí ya dan más ejemplos, ¿verdad? Todo lo que es suficiente determinar hablando con número, suficiente con esto ya determinar, será cantidad o, como nos llamamos también, magnitud escalar. O sea que temperatura es magnitud escalar, porque una vez diciendo que es 5 grados, suficiente para decir que son 5 grados y no necesitamos ver ni desde qué punto nosotros lo medimos y tampoco desde a qué sentido irá después descendiendo o ascendiendo, ¿verdad? Ascendiendo. Esto se llamaría entonces magnitud escalar. Nos vamos a ver más adelante un poquito más sobre esto.
Pero ahorita vamos a checar qué conceptos principales de cinemática nosotros vamos a usar. Pau, ¿nos podrías compartir cuáles son conceptos que tenemos que saber de cinemática o relacionar con cinemática? Pau, ¿estás con nosotros? Profe, creo que no le sirve el micrófono. Ok, Sviat, entonces por favor sigue tú, ¿vale? Léenos qué conceptos están relacionados con cinemática. Ok. Trayectoria, velocidad, rapidez, sistema de referencia, desplazamiento, distancia, aceleración, caída libre, MRU y MRUA. Muy bien. ¿Quién me podría decir qué es MRU? Movimiento, algo así era sobre movimiento. Sí, rectilíneo, El uniforme. uniforme, ¿no? Ajá, muy bien. Pues, quién sabe qué pasaría aquí con Pau, pero pues, si puedes escucharnos, ya, interrúmpanos, ¿sí? MRUA, ¿qué sería MRUA? A ver, Vladi, ¿qué piensas tú? También es movimiento rectilíneo. Y letras UA quiere decir uniformemente acelerado. Esto lo vamos a ver en cinemática, o sea que donde vamos muy pronto a pasar a estas dos cosas. Ya vimos de trayectoria, velocidad, rapidez, desplazamiento y distancia. Y aquí este dibujito nos dice sobre sistema de referencias. ¿Qué piensan? ¿Es importante el sistema de referencias en física? Sí. Sí, es muy importante en Sí. realidad, porque si nosotros no la tenemos, en este caso, como aquí dice, el policía, el coche que va, entonces él tiene que saber también de qué lado referente a su derecha o izquierda va, porque para él derecha es lo mismo como para el otro policía del otro lado es izquierda. Entonces tiene que también dejarnos un punto de referencia bien claro, que sería de mi parte o de tu parte izquierda. Muchas veces, de hecho, en esto nosotros tenemos problemas cuando estamos diciendo a otra persona, por ejemplo, a ustedes, muévense a la derecha, pero se refiere de mi derecha o a su derecha. Son diferentes derechas, ¿verdad? Ujú. Así entonces nosotros tenemos que también tener puntos de referencia en física a partir de donde empieza el movimiento. Normalmente se pone gráficamente donde se cruzan dos ejes y nosotros llamamos cero de sistema de coordenadas. Este sería nuestro punto de referencias casi siempre, ¿sí? A ver, ahí están escribiendo algo bonito o nada más así. No sé quién a quién escribe, pero ya ahí está Pau. Vamos adelante. Entonces, este punto ya lo vimos. ¿Qué es trayectoria? A ver, ¿está David con nosotros? No lo sé, pero quisiera ver si está David con nosotros. David No, no está, no está. no está bueno ni hablar. Entonces, sí, Antonio, ¿nos podrías leer qué es trayectoria, qué es distancia y qué es el desplazamiento? La trayectoria es una línea imaginaria que recorre un cuerpo para trasladarse de un punto a otro. La distancia es la longitud de una parte de trayectoria que recorrió un cuerpo en un intervalo de tiempo. Y el desplazamiento es una recta que une el inicio con el final de la trayectoria. Ok, muy bien. Ya entonces, si trayectoria es una línea imaginaria, nosotros así podemos también como imaginarla, por decir así, en una carretera que sigue su curso, ¿verdad? Y aunque el coche va sobre esta carretera pasando nada más un intervalo, sigue nuestra trayectoria porque en este caso nosotros la podemos visualizar. Así también, si nosotros ya vemos manecilla de reloj da vueltas alrededor de su ciferblato y da vueltas como en redondo, entonces ya nosotros, aunque nos pasa durante el tiempo que estamos viendo todo su camino, pero nosotros lo podemos saber y ver que trayectoria de manecillas de reloj sería circular, siempre se va a pasar por mismos puntos con algún tiempo después. La distancia que pasa, esto es solamente el tiempo que nosotros pasamos.
O sea que si el coche en carretera pasó 10 kilómetros, entonces él nada más describió 10 kilómetros de su trayectoria. Trayectoria sigue, pero su distancia que pasó serían 10 kilómetros. ¿Sí? Y desplazamiento, aquí está muy bien, este dibujo nos ayuda para entender. Si nosotros tenemos del inicio la persona que va primero al norte, 8 metros, después 12 metros al este, y después va a 8 metros al sur, finalmente estos puntitos rojos nos están indicando, a ver qué nos está indicando. Sviat, ¿me podrías decir qué será estos puntitos? La trayectoria. También, pero más que Desplazamiento. no. Exactamente esto ¿Velocidad? sería la distancia. La distancia que pasó, porque está pasando por estos puntitos 8 metros al norte, después al este, 12 metros y después 8 metros al sur. Esto quiere decir que es parte de la trayectoria, porque no sabemos trayectoria que sigue. Tal vez va después otra vez dando así vueltas en rectángulo, quién sabe, esta personita. Pero mientras está pasando de este punto que se inició hasta punto de final, haciendo y siguiendo parte de la trayectoria por puntitos rojos, que recorrió la distancia. Distancia que recorre en este caso sería 8 más 12 y más 8. En total, 28 metros, ¿verdad? Cuando nosotros decimos de 28 metros, ya no nos está importando a qué dirección iba. Nos importa nada más el caminito que hizo. ¿Ok? Y de hecho, si nosotros ya vemos aquí tantos puntitos, les va a salir 28 puntitos que salió. Profe, Pero desplazamiento es otra cosa. A ver, Miguel, ¿podrías repetir qué es el desplazamiento? Es una recta que une el inicio con el final de una trayectoria. Exacto. O sea que aquí en este caso no nos importa este caminito de puntitos rojos. Nos importa que estaba el cuerpo de esta persona en inicio y después terminó estando en el fin. En este caso, en final, aquí. ¿Cuánto pasó? Tenía que pasar en este caso, solamente 12 metros. Desplazó 12 metros paralelos porque mientras va al norte y después va al sur, pues no cuenta para nuestro desplazamiento porque no cambió su posición al respecto del inicio, ¿verdad? Ujú. Por eso, Sí. desplazamiento en este caso será solamente 12 metros. ¿Hasta ahí tienen algunas dudas? No. No, Miss. Ok, vamos con siguiente. ¿Qué diferencia hay entre rapidez y velocidad? Rapidez y velocidad ya también lo vimos, igual como distancia y desplazamiento. Única diferencia es que una de estas magnitudes es escalar y otra es vectorial. Y de hecho, una pregunta de ayer que ya será esta página. A ver, Daniel, en caso de desplazamiento y distancia, ¿cuál sería escalar y cuál sería vectorial? ¿Cómo? ¿Cuál sería vectorial y cuál sería desplazamiento escalar entre distancia y desplazamiento? Pues rapidez es No, escalar. desplazamiento y distancia. Entre desplazamiento y distancia, la que acabamos de ver. ¿Cuál de ellos sería su escalar y cuál sería magnitud vectorial? yo creo que yo sé la respuesta, profe. A ver, Sviat. La de escalar sería la de la distancia. Correcto. Y desplazamiento, sí sería una magnitud vectorial, porque nos importa también hacia qué lado va. Y aquí lo mismo vemos en rapidez y velocidad. Rapidez, a ver, Miguel, ¿sería rapidez escalar o vectorial? ¿Sería escalar? No. Escalar, exactamente. Y aquí dice, es una magnitud escalar. Para conocerla es suficiente saber su valor numérico. Si nosotros sabemos que son 5 metros sobre segundo, ya con esto sabemos rapidez. Y de hecho, este tipo de rapidez que están usando las
cuando se ponen los policías unas cámaras para checar nuestra velocidad, ¿verdad? Decimos, pero en realidad están checando rapidez. ¿Cuánto pasó esta persona? Y hace flash si están pasando con mayor velocidad que tiene que ser, porque ellos toman nada más en cuenta este valor numérico. Están calculando solamente valor numérico sin importar a qué sentido iba este coche. Pero velocidad sí es vector y necesitamos saber, aparte de su valor numérico, que se llama rapidez, ya lo sabemos, también tenemos que saber su dirección y a qué sentido iba. Sí, cuando nosotros los escribimos ponemos V con una flechita arriba, o a veces también la ponen con V normal, o V más, podría ser con color negro, pero finalmente ya tienen que ustedes acordar, y tienen que saber más bien, que rapidez es solamente número, para velocidad necesitan saber su sentido y dirección. Esto ya tienen que recordar. Y ahora vemos este pequeño problema acá. Una pelota rueda hacia la derecha, siguiendo una trayectoria en línea recta, de modo que recorre una distancia de 10 metros en 5 segundos. Calcular la velocidad y la rapidez. La fórmula no se va a cambiar. De hecho, hoy no alcanzamos a ver esta fórmula, yo creo, pero sí es la fórmula Dios ve todo. Ahí nosotros ya podemos buscar rapidez o velocidad, siempre distancia entre tiempo. Pero cuando buscamos rapidez, solamente la dividimos, tenemos un número y con este damos por terminada nuestra tarea. Cuando hablamos de la velocidad, ahí sí nos importa también saber a qué lado va. Como dice hacia la derecha, entonces dirección de nuestra velocidad sería al mismo que estaba dada. Por lo tanto, aparte del número, tendríamos que poner palabras hacia la derecha, hacia el norte, de un punto al otro en el dibujo para que veamos con flechita, pero tenemos que determinar de alguna forma, ¿ok? ¿Hay dudas hasta aquí? No. Ok. Si ya no hay dudas, entonces, a ver si me da chance de cambiar la página. Vamos a ver siguiente pequeño cuestionario. La cuestión ¿de qué forma? Aquí está. A ver. Clasifica las siguientes afirmaciones como verdaderas o falsas. Vemos. Número A. Pongan atención aquí porque les voy a preguntar a todos. La distancia y el desplazamiento representan lo mismo. ¿Es verdadero o falso? Falso. Falso. Muy bien. La rapidez de un objeto se puede clasificar como la magnitud de la velocidad. Este sería verdadero, ¿no? A ver, ¿quién más? Falso. Antonio dice Verdadero. falso. Verdadero. Vladi, ¿qué dices? Verdadero. Muy bien, Sviat. Vladi. Verdadero, yo igual digo eso. Sí, es verdadero porque dice clasificar como magnitud de la velocidad. Magnitud quiere decir número de la velocidad. Rapidez exactamente es esto, ¿verdad? Pau, ¿tú también me respondiste por chat? Está bien. Bueno, vamos a ver. La cinemática estudia las fuerzas que originan el movimiento. ¿Es verdadero o falso? Falso. Sviatoslav dice falso. ¿Qué dices, Miguel? Verdadero, yo. Amelis. Verdadero, creo. Sí, es verdadero. Miguel dice verdadero. No. Cinemática estudia movimiento sin tomar en cuenta lo que le provocó. No le Eres- importan las causas, no le importa qué fuerza lo empujó. Por lo tanto, respuesta correcta sería falso. Si vea, tú respondiste bien o mal. Me parece que bien, ¿verdad? Bien, sí. Felicidades. La velocidad es una magnitud vectorial. Siempre que se habla de velocidad, se debe especificar su dirección y su magnitud. ¿Es falso o verdadero? Falso, no. Falso. Falso. Leemos de nuevo. La velocidad es una magnitud vectorial. Siempre que habla de velocidad, se debe especificar su dirección y su magnitud. Verdadero. 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 Qué bien, rectificaron todos, ¿verdad, Pau?
Sí. Muy bien. La mecánica se divide para su estudio en cinemática y dinámica. ¿Es verdadero o falso? Es verdadero. Es verdadero. Muy bien, Verdadero. Fiat. Estabas muy atento. Sí, Vladi, muy bien. Aquí están las respuestas también, por si alguien no aceptó, no checó, podrían tomar la foto, porque estas preguntas sí les va a servir. Los que no están grabando, tómanle foto, por favor, de esta página, donde están preguntas de verdadero o falso y que podrían salirse en su examen de Comipens. ¿Listo? Ya lo cambio. Siguiente página. Ok. Tipos de movimientos que estamos estudiando en mecánica, porque ya les dije que por lo menos nosotros vamos a enfocarnos más en mecánica. Podrían ser diferentes tipos de movimiento. Movimiento rectilíneo uniforme, esto Zahar ya nos pudo descifrar. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es MRUA, que vamos a ver cuando vamos muy pronto a ver las aceleraciones. Podría ser movimiento curvilíneo, es cualquier tipo de movimiento que podríamos decir que siempre hace algunas curvas, o sea que si no es recto, es curvado, ¿sí? Así de simple. Que podría ser las curvas que están con diferentes, ¿cómo le diría? Epicentros, que son centros de estas líneas que están pasando como partes de circunferencia, sería a la izquierda, a la derecha, o sea que diferentes movimientos, pero finalmente todos en cada intervalo van a ser curvilíneo. Y movimientos periódicos, cíclicos, podría ser también, por ejemplo, es como manecillas de reloj que está poniendo nuestra Tierra alrededor del Sol que está pasando. Esto todo estamos nosotros viendo en movimientos periódicos. Finalmente nosotros nos vamos a estar enfocando solamente en dos primeros tipos de movimiento, MRU y MRUA. Y aquí tenemos qué movimientos son MRU. Svetoslav, ¿nos podrías leer, por favor? Sí. O sea, los ejemplos. No, primero con letras negras. MRU es... MRU es movimiento con trayectoria recta y con velocidad constante. Ejemplos, sigue. Movimientos de un auto sobre carretera con velocidad de 80 kilómetros por hora. Sonidos de trueno durante una tormenta. Rayo del sol que viaja desde la superficie del sol a nuestros ojos. Sonidos del aparato náutico que mide la profundidad del mar y detecta peces. Muy bien. Así entonces, si se dan cuenta que nosotros ya vamos a ver movimientos solamente en trayectoria recta. MRU, no olviden, no va a hacer ninguna curvas, va a ir en trayectoria recta y con velocidad constante, nada más. Es muy importante y esto tienen que recordar. Y aquí les daban ejemplos. ¿Todos ejemplos están claros o quieren que les rectifique algunos? ¿Algunas dudas? ¿Por qué, por ejemplo, sonido de trueno durante una tormenta ponemos como movimiento rectilíneo uniforme? ¿Por qué? Porque sonido también está expandiendo por línea recta, ¿sí? Y por lo tanto tiene una velocidad del sonido que es 330 metros sobre segundo, que va el sonido y nos alcanza trueno. Si ustedes quieren saber qué tan lejos está una tormenta, pues nada más cuentan cuántos segundos van. En cada 3 segundos va a pasar el trueno 1 kilómetro y podrían así saberlo. Es fácil entonces a contarlos. Rayos del sol también está entendible. Sonidos del aparato porque también trabajan lo mismo, solamente es velocidad del sonido adentro del agua. Entonces también se distribuye en línea recta.